Buena la hora en la que nos escuchen. Qué bonito saludar y ser saludado. Bienvenidos a nuestro 13º capítulo número 13. Ajaja. Ay, a huevo. De páginas y conceptos. Yo soy Andrea Ortega y mi compañero. Guillermo Sánchez Arno para los amigos. Bienvenidos a este canal donde hablamos de cultura y sociedad mientras tomamos cafecito. Han sido semanas difíciles. La Andrea ha andado ahí resolviendo problemas. A mí casi se me los audífonos. Estamos hechos en todas las maneras posibles, pero aquí estamos en pie de lucha porque entre páginas y conceptos nos va a morir, claro que sí. Y bueno, ya entrando en temática, la razón por la que hicimos una pequeña saga de filosofías de vida a lo largo de las épocas es que el núcleo de este proyecto eh, siempre ha girado en torno a tomar migajas de cada buen pensamiento para construir una visión de lo que sería la mejor versión del género humano, hasta con rima. Este, ya dimos un repaso superficial por las corrientes filosóficas más influyentes a lo largo de la historia y teniendo eso como preludio, podemos abordar un rasgo que nos pertenece como seres pensantes, la fe. ¿Sí o no, Andrea? Sí. Bueno, La fe es algo bastante impresionante. La fe es algo tenaz. ahí espero que sí. Sí. Pues, ¿qué es la fe? Pues son creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas, ¿sí? Y no necesariamente es en una religión, ¿sí? Si la fe es la seguridad o confianza de una persona, cosa... bueno, la fe es la seguridad o confianza, ¿sí? ¿En qué? En una persona, en una cosa, en una deidad, en una opinión, en una doctrina Sin o necesidad enseñanzas de de una prueba, religión. a Sí, menudo. sí. Em, confianza es la prueba. Una vez rota la confianza, se pierde la fe. Así es, ahí huevo. Por eso no traiciones a tu pareja, Sí, por favor. exactamente. Es como se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Así Sin es. embargo, una vez rota la confianza, pues se pierde cualquier tipo de fe o esperanza, Se va, ¿sabes? se va a la mierda, Sí, tal no. cual. Si no hay confianza, no hay fe. Exactamente. Y si no hay fe, Tiene tanta eso, sí, exacto. valemos verga. Pero entonces, la fe normalmente ¿qué? ¿A qué se asocia? Pues a la religión. ¿Por Exactamente. qué? Pues porque el ser humano, por alguna razón que desconocemos, no mentiras que no desconocemos, Ujú. precisamente el ser humano necesita confianza Así para es. creer en algo. Ok. Normalmente se le tiene desconfianza a lo que no se conoce. ¿Por qué? Porque si no se conoce, pues no se sabe qué puede hacer, qué ¿Cómo peligros traiga o repercute? qué. Ujú. Entonces, sí, cómo repercute. Entonces necesitamos una confianza para que haya fe, ¿sí? Exactamente. Más allá de Y ello, lo que pasa entonces, es que vamos a hablar de eso más adelante, que es que los seres humanos necesitamos algo que nos dé razón de existir, ¿no? Entonces la fe nace de de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Entonces la fe, en el caso de sí, de la digamos parte que judeocristiana, ¿no? Ujú. pues el ser humano ha buscado algo en lo que apoyarse a lo largo de los años, desde el comienzo, desde los inicios del ser humano, ha buscado algo en lo cual apoyarse, en lo que creer, en lo que tener confianza para seguir adelante y vivir. Hoy en día, eso a lo que mucha gente se agarra es la religión, su religión. Exactamente. Entonces, aquí no vamos a hablar del origen de todas las religiones. O sea, si lo hacemos, este video va a durar 30 horas. Así, esta vez no van a ser solo 2 partes, sino como 50, mejor dicho. Exactamente. No. Lo cual Lo no, que lo cual nos podemos convendría, porque, o sea, tendríamos que grabar menos, pero igual, o sea, como que hay que priorizar la calidad, claro que sí. sí, no. Por Entonces, Dios, hay muchas cosas planeadas como para ponernos a hacer 30 partes. exactamente, ahí, huevo. Sí, pero lo que sí podemos hacer es reunir aspectos que más identifican a cada una de ellas, ver similitudes, analizar contrastes, bla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la religión nace, pues, precisamente la religión nace de esta necesidad de los humanos
Y a lo largo de los años no ha nacido solo una religión. Pero entonces, ¿qué religiones han existido? Existen religiones monoteístas, existen religiones politeístas, existen filosofías de vida que se han convertido en creencias o fe que llegado a un punto se les puede llamar religiones también. Exactamente. Que hoy en día existe lo que llamamos espiritualidad, que de cierta manera es la nueva religión de la tía cristiana. ¿Sí? Sí. La espiritualidad, la muchacha de las piedras, el tarot y las energías es la nueva tía religiosa castrosa. Exactamente. Ah, ¿en serio? Sí, yo pensaba que era algo más recatadito, ¿no? Pues sí, se supone que la espiritualidad es algo que no va en contra de la religión, sino que no necesita de la religión, ¿sí? Digamos que las religiones buscan algo superior, un Dios, pero la mayoría de las veces estas religiones tienen un intermediario, que serían los templos y los sacerdotes o chamanes o lo que sea. La espiritualidad es estar directamente tú con Dios, literalmente tú con la fuente divina. La fuente divina está hecha en ti, no necesitas de ningún intermediario. Tiene más o Sin menos que ver embargo, un poquito con lo que me contaste del Reiki, ¿no? Eso lo hablamos sí, detrás de cámara, o sea, no lo grabamos, pero pues sí, estuvimos hablando ajá. de rey. Ujú. Y la vaina es que viene el tema 1 son las religiones, pero pues vamos a dar un pequeño adelanto del tema 2, que es el fanatismo religioso. Cuando hay fanatismo, las cosas se tuercen, y una vez que se tuercen, por más espiritualidad que haya, por más religiosidad que haya, por más fe que haya, por más reglas que haya, las vainas se vuelven bastante turbias. Diría que hasta Entonces sí. peligrosa. Oye, sí, está peligrosa, sí. Entonces, antes las tías cristianas eran bastante molestas. Había gente que odiaba a su tía cristiana por diversas razones, porque es muy criticona, porque juzga, porque predica, pero no aplica. Sí, y hoy Yo en todavía día las odio. y hoy en día donde se ve eso, ya que la gente ya no está, los jóvenes ya no están siendo bastante religiosos, se ve más que todo en la espiritualidad. Sí, entonces es como las mascotas son los nuevos hijos, sí, y la muchacha espiritual es la nueva tía religiosa. Exacto, ay, huevo, igualito. Pero Que bueno, te más hablan de la adelante ley de la hablamos. atracción y todo lo demás, pero bueno, más adelante, más Sí, adelante. más adelante, más adelante. Vamos a hablar del monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Bueno, no, vamos a hablar del politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Pues bueno, el politeísmo es la creencia en la existencia de múltiples dioses o deidades. Por eso Sí, lo de cada una poli, con porque puede ser sí, plural. varios. Sí, entonces cada uno tiene características, poderes y roles específicos distintos. ¿Sí? Estas deidades suelen estar asociadas con diferentes aspectos de naturaleza, actividades humanas, conceptos abstractos, como así conceptos abstractos como amor, guerra, fertilidad, sabiduría, son cosas que no podemos tocar pero existen. Entonces son conceptos abstractos, ya lo hablamos, ya lo explicamos. Entonces, Si en no las se han visto religiones los videos de Destripando la Historia, entonces están perdidos, pero pues, véanse Destripando la Historia para que sepan de lo que estamos hablando, claro que sí. no es como si yo hubiera explicado los conceptos abstractos durante todos los videos de filosofía y los estás mandando a otro canal, pero bueno, Claro que sí. Ajá. en las religiones politeístas cada dios tiene una personalidad y un dominio particular, ¿sí? Entonces esto permite una gran variedad de formas de adoración, rituales, etcétera. Entonces las mitologías de las culturas politeístas, como por ejemplo la griega, la romana, la nórdica, el hinduismo, ¿sí? Están llenas de historias complejas sobre la interacción entre los dioses y los seres humanos, así como entre las propias deidades. Sí, es como pero la griega es bastante corta si quitamos todas las relaciones sexuales de Zeus. Pero bueno, entonces estos narrativas explican el origen del mundo, los fenómenos naturales y proporcionan un marco para comprender la moralidad y la conducta humana y el mundo que los rodea. Entonces, históricamente, el politeísmo pues juega un papel bastante crucial en la formación de las culturas, ya que pues, como podemos ver, las culturas más tomadas como ejemplo por la sociedad de hoy en día son la griega, la romana, los egipcios. Aquí en Latinoamérica tenemos los mayas, los incas, los aztecas, las diferentes tribus indígenas como olmecas, toltecas, todo lo terminado en ecas. Sí.
Que, mira, Y todos si te ellos pones a eran pensar, politeístas. si te pones a pensar, el politeísmo fue como el precursor de lo que somos ahora. ¿Por qué? Porque yo Pues vi, es no, que no, digamos que para ellos precisamente un dios, los seres humanos no podían ser multitasking, ¿sí? ujú, Es exactamente. decir, sí, es como si eres granjero, si eres zapatero, si eres Así es. tal y tal. Entonces, ellos para poder sentirse identificados con sus dioses lo hicieron de la misma manera. Es como, sí, es un dios, pero es un dios de algo, es el dios del vino, es el dios de la Exactamente. naturaleza, es el dios es el dios del fuego, ¿sí? Entonces es como, el dios del fuego no puede controlar el agua porque pues ya le queda muy difícil, tiene que controlar todo el fuego que existe, no solo en este mundo, sino en otros. ¿Cómo va a poder controlar dos cosas? Un ser humano no puede, claramente los dioses tampoco. No, pero pues si eso te ayuda a identificarte con ellos, Tenían una está visión bien. muy limitada. Y aparte, o sea, yo creo, o sea, en ese tiempo me imagino que la cosa era crear dioses para Para todo aquello que no entendían. establecer exactamente, pero más que eso es para establecer un orden, ¿no? Que pues te vamos a establecer leyes como por ejemplo el Popol Vuh se Es va a un esto, va a hacer orden esto. y un pues es un orden y un puente de entendimiento, porque Exactamente. precisamente se le colocaba un dios a todo aquello que no entendieran. Así es. Entonces, en las antiguas civilizaciones, a cada dios sí se le dedicaba un templo y este templo estaba dedicado a hacer como centros de actividad social, económica y religiosa. Entonces esas deidades también influían en la política. Pues a menudo los líderes reclamaban el favor o el mandato divino de ciertos dioses para legitimar su poder. Por ejemplo, los faraones egipcios. Los faraones egipcios eran considerados dioses como tal. Al igual que los emperadores en Japón, por cierto. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, el contexto cultural, el arte, la literatura y la arquitectura de estas sociedades politeístas reflejan su rica y variada cosmovisión, ¿sí? Y representan a las deidades en múltiples formas, celebran sus historias y poderes. Entonces, el politeísmo, con su gran diversidad de deidades y prácticas, ofrecía una forma bastante inclusiva y flexible de entender y relacionarse con el mundo. Y de alguna manera esto permitía una mayor pluralidad de creencias y enfoques espirituales, porque es como, yo elijo creer en el dios del fuego, si tú eliges creer en el dios del agua, panas, y cada quien Exactamente. respeta sus conceptos, pero entonces se comparten las historias y sí, hay un gran Podían crecimiento coexistir, y que eso es algo que no enriquecimiento pasa ahora, por cultural. ejemplo. Y podrían coexistir perfectamente, porque ahorita no. Bueno, Así es. sí, en contrarrestar, en contraparte más bien, el monoteísmo es la creencia en la existencia de uno solo, un solo Dios. Este Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Huevo. Es decir, es todopoderoso, está en todas partes y a todo momento. Sí, Hasta te mira mientras te existe, bañas ahí en está. pelota, claro que sí. El monoteísmo está es fundamental. Esta concepción de la divinidad monoteísta es fundamental en varias religiones de hoy en día, del último siglo, como el judaísmo, sus vertientes que son el cristianismo y el catolicismo, sí, y el islam. Sí, a diferencia del politeísmo, que reconoce múltiples deidades con diferentes roles y atributos, sí, el monoteísmo sostiene que hay una única fuente divina que gobierna todo el universo. Que quién sabe Esta dónde carajo deidad salió. única ¿Qué pasa? es vista como la creadora y sustentadora de todo lo que existe y se considera que pues tiene una relación personal con sus creyentes, ¿sí? En el monoteísmo las narrativas sagradas, las doctrinas y los rituales se centran en la adoración y la obediencia a esta única divinidad. Entonces el desarrollo del monoteísmo tiene un impacto profundo en la civilización humana, ya que las leyes y las éticas de las sociedades a menudo fueron mezcladas con las religiosas. Entonces, en el monoteísmo del judaísmo, su énfasis en la justicia y la ley influyó en la ética y la jurisprudencia occidental. El cristianismo amplió estas ideas a través de la figura de Jesús y su mensaje de amor y redención, mientras que el Islam unificó y expandió el concepto de un solo Dios a través de la predicación del profeta Mahoma, ¿sí? Entonces, además de tener una influencia religiosa, el monoteísmo ha sido un motor de integración social y cultural, entre comillas, proporcionando una visión compartida del mundo y un sentido de comunidad entre sus adherentes. Sin embargo, este sentido de comunidad se limita únicamente a si tú crees lo mismo que yo. O pues Exactamente. hoy en día pasa eso.
Hay una dicotomía Sí, muy porque fea de amigo-enemigo, ¿no? hemos estado hablando, por ejemplo, que antes en el Imperio Turco, en el Imperio Otomano, hubo un sultán que le dijo a todos los judíos y a los judíos que estaban siendo bastante perseguidos en cierta época donde el cristianismo se estaba asentando. Los judíos eran perseguidos. ¿Por qué siempre son los judíos los perseguidos? Por algo será. Si Pues no sí, pasa una, sino dos veces, ahí hay algo raro. ahí Solo hay voy un a decir patrón, eso. ahí hay un patrón. Ahí hay un patrón. Sí. Solo voy a decir eso. Ahí hay un patrón. Claro que sí, ahí es. El caso es que los judíos fueron perseguidos por los cristianos en el comienzo del asentamiento cristiano católico y lo que sea. Los judíos también fueron perseguidos en esa época y muchos judíos huyeron al imperio turco y los turcos prácticamente los aceptaron con los brazos abiertos porque el profeta Mahoma y el Corán decía que cada quien cree en lo que quiere creer y hay que respetarlos por eso. En la Biblia también lo dice, pero A todos les vale, sí, resumiendo. no crees en Dios, eres un hereje y Inquisición y toda la vaina. Y lo que les decía acerca de la filosofía de vida convirtiéndose en religión, el ejemplo más bonito de esto es el budismo, ¿sí? Fue porque eso fue una tradición originada en la India en el siglo sexto antes de Cristo, ¿sí? Y fue basada en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, ¿sí? Conocido como el Buda. Cabe destacar que el Significa? budismo no es una religión per se, pero sí es una especie de... Es una filosofía de vida, por eso estoy diciendo, filosofía de vida que se convirtió en religión. Ahí es, claro que sí. Entonces, Siddhartha Gautama fue conocido como el Buda, que significa el despierto o el iluminado. Sin embargo, no es el único Buda que ha habido, fue el primero, pero no ha sido el único. Sí, entonces el budismo no se centra en la adoración de los dioses, sino en el desarrollo espiritual individual a través de la comprensión y la práctica de las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. ¿Sí? Entonces, las 4 nobles verdades enseñan que la vida está llena de sufrimiento, el dukkha, que este sufrimiento tiene una causa, el deseo y el apego, que es posible superar el sufrimiento y que existe un camino para hacerlo. Y el noble óctuple sendero ofrece una guía práctica para alcanzar esta liberación del sufrimiento, incluyendo principios como la recta comprensión, el recto pensamiento, la recta acción y la recta meditación. Por eso los budistas meditan tanto. Sí. Y por eso hacen ayunos súper peligrosos. Con el tiempo, este budismo se diversificó en varias escuelas y tradiciones, siendo las principales el Theravada, el Mahayana, el Vajrayana, ¿sí? Entonces, el Theravada es conocido como el camino de los ancianos, enfatiza la práctica monástica y la meditación para alcanzar el nirvana o la liberación del ciclo de renacimiento. El Mahayana, o gran vehículo, introduce el ideal del bodhisattva. Sí, es un ser que busca la iluminación. Bodhisattva. Botellita de Jerez, no sé qué es. No, es un ser que busca la iluminación no solo para sí mismo, sino también para ayudar a todos los seres sintientes a través de liberarse del sufrimiento. Ok. El Vajrayana, predominantemente practicado en el Tíbet y otras regiones del Himalaya, incorpora rituales esotéricos y prácticas tántricas para acelerar el camino hacia la iluminación, que es una práctica tántrica, una práctica como a través del sonido, a través de los propios sonidos que pueden tocar el cuerpo y tal. No lo interpreten como el otro tántrico, porque así es como... A lo largo de su expansión por Asia y el mundo, el budismo ha influido profundamente en la cultura, la ética y la filosofía de numerosas sociedades, adaptándose y transformándose según los contextos locales y demás. Pero entonces el budismo era una filosofía de vida de Siddhartha Gautama. Se expandió tanto que se convirtió en una especie de religión, pero inicialmente esto no era una religión. Hoy en día se le llama religión. De que hubieran convertido en religión su visión de la vida. Sí, sobre todo porque los ideales del budismo era que individualmente, en el desarrollo individual espiritual, a través de la comprensión y práctica de lo que sea, y hoy en día adoran la figura del Buda. Es como, no, la idea no era adorar algo, la idea era un desarrollo espiritual. De hecho, en Japón tienen rituales de estos el deseo y el apego son las causas del sufrimiento. Adorar a alguien es apegarse a algo. Por lo
tanto trae sufrimiento. Por lo tanto, esto de adorar al Buda va en contra de de las primeras enseñanzas del budismo, que es o sea, superar el sufrimiento, superar los deseos y los apegos. Exactamente. ¿Cómo vas a superar el apego si te pones a adorar una figurita frente a ti? Ir más allá de lo visceral. Y de hecho en Japón yo he visto que hay rituales en los que, por ejemplo, le echan agüita a una estatua de Buda y piden como un deseo, ¿no? Como lo ven como una entidad que te cumple ahí todos tus sueños y no, en realidad no quería eso el señor pero algún desgraciado vino y lo tergiversó todo, como siempre, ¿no? Sí, sí, todo se tergiversa. Como te digo, empezar a adorar algo puede decantar en dos cosas. Logras separar la adoración de tu creencia y lo que sea, y simplemente sabes que lo que sea está ahí, y eso te da la confianza necesaria, la fe necesaria para seguir, y eres buena persona per se. Así es. O tu vida es tan miserable. ¿Sí? Tu vida ha sido tan complicada o lo que sea, que tu fe se convierte en obsesión y entonces viene y recaes en el fanatismo. Así es. Sí. Ujú. Ahí es, Entonces, y ahí vamos un poquito más con, ya que, sí, pero pues, no sé, me gustaría tocar un poquito, pues precisamente nosotros no somos ni budistas, ni cristianos, yo soy ateo. ni católicos. Sí. Pero nosotros venimos de tradiciones indígenas, nosotros venimos de las tradiciones inca, muisca y azteca, dependiendo de en qué parte de Latinoamérica estés ubicado. Sí, Y son las religiones, entre comillas, pues sí, los asentamientos indígenas más conocidos, porque claramente hay más. Ya mencioné olmecas, toltecas, todos los ecas y demás grupos indígenas que los nombres se perdieron a lo largo del tiempo, pero que existieron. Nosotros descendemos de ellos. Entonces, la religión inca, por ejemplo, estaba profundamente entrelazada con todos los aspectos de la vida en el Tahuantinsuyo, ¿Aguanten ¿sí? El qué? vasto imperio. Tahuantinsuyo. Botellita de Jerez. Sí. El vasto imperio que se extendía a lo largo de la cordillera de los Andes. Ujú, perfecto. Se le llamaba así. Era un imperio a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Hermoso. ¿Sí? Entonces fue central en la cosmología incaica era la adoración de Inti, el dios del sol, quien era considerado el ancestro divino de los emperadores incas o Zapa incas. Sí, Inti era el protector y el dador de vida, crucial para la agricultura, la principal actividad económica del imperio, porque pues ellos no tenían Sí, como no, forma de crear celulares, ¿no? no conocían el oro tampoco y cuando lo conocieron se lo robaron. Ay, ¿cómo que no? Por Dios. Todos los indígenas tenían alguna conexión con el oro de alguna manera. Como, sobre todo los muiscas. Uy, Ah, sí. no, no, Ay, ay, ay. Ajá, ajá. otro dios importante era Viracocha, el creador y dios supremo asociado a la creación del mundo y Me la encanta ese humanidad, la nombre, Pachamama. Viracocha. Es hermoso. La Pachamama, Madre Tierra y el Apus, espíritus de las montañas, también tenían un papel significativo, claramente reflejando la conexión profunda de los incas con la naturaleza y los elementos. Los incas realizaban numerosos rituales y sacrificios para honrar a estas deidades, sí, especialmente en momentos críticos como las cosechas o la ascensión de un nuevo emperador y tales, sí, como que si tengo la aprobación del dios, pues no, nada malo va a pasar. Así es, claro que sí. En la religión inca implicaba una organización estatal en la que la nobleza y el clero eran responsables de mantener la relación con lo divino. Entonces, el inca como gobernante era visto como el representante directo de Inti en la tierra. Entonces, las prácticas religiosas también incluían el culto a los ancestros, donde se veneraban las momias de los antepasados, especialmente de los gobernantes, creyendo que aún influían en los asuntos del mundo viviente. Entonces, Básicamente como el los papado, pero en templos una versión más primitiva. Los templos eran centros de culto y de administración, siendo el Coricancha en Cusco el templo más sagrado dedicado a Inti. Ujú. Entonces, Perú, hay que visitarlo. Creo que sí. Cuando tengamos plata, Luego ajá, viene, que nos vamos a hacer millonarios, vamos a hacer un podcast ahí en la piedrota esa, en la pirámide.
¿Te imaginas? Sería genial. Primero apréndete el nombre y después dices a dónde vas, ¿listo? Claro que sí. La religión muisca era central en la vida de, pues, del pueblo muisca, que habitaba los altiplanos de mi país, Colombia, en la región conocida como altiplano cundiboyacense. Es hermoso, es precioso. Su cosmovisión estaba profundamente conectada con la naturaleza. Sus prácticas religiosas reflejaban una relación estrecha con el entorno natural. Pues sí, claramente eran politeístas, adoraban una variedad de deidades, siendo Chiminigagua la entidad suprema, creadora de la luz y el universo. Bochica, considerado un héroe cultural y un dios civilizador, era venerado por haber enseñado a los muiscas la agricultura, la moralidad y las artes. Chía, la diosa el Demeter de Colombia. Sí, Chía, la diosa de la luna, y Sue, el dios del sol, eran también fundamentales en su panteón, simbolizando el equilibrio y la dualidad del universo. Y las historias alrededor de ellos son tan bonitas. Qué hermoso. Sí. Excepto por Chía, Lleno, que me recuerda lleno a de Clara Chía, amor, entonces... lleno de amor, muerte y destrucción y sangre, como siempre, pero bueno, no mentira. Así es. La religión muisca pues, se expresaba a través de complejos rituales y ceremonias, muchos de los cuales estaban centrados en los cerros sagrados y los lagos, como la legendaria laguna de Guatavita. Es hermosa, es preciosa, hace un frío que te cagas, pero es muy bonita. Ay, tengo que ir ahí algún día. Se llama la laguna de Guatavita está ubicada en una región de Colombia donde las montañas son como altas, varias. Hay harta montaña en Colombia. Y la niebla baja a menudo por la ladera de la montaña. Y entonces está en una zona donde la mayoría del tiempo hace muchísimo frío. El aire es húmedo por la neblina, hay un frío que te... Entonces en la laguna de Guatavita hace muchísimo frío, demasiado, pero cuando hace sol y ese tipo de cosas es un paisaje de ensueño. Bellísimo, creo que sí. Sí, y en esta laguna se llevaban a cabo ceremonias de ofrendas de oro inspiradas en el mito inspirando el mito de El Dorado. Sí, entonces los zipas y los saques, que eran no, El Dorado. Okay. Los zipas y los saques eran los gobernantes de los territorios muiscas y tenían roles religiosos y políticos. Actuaban como intermediarios entre el mundo terrenal y el divino, claramente, como siempre intermediarios. Entonces, los muiscas también veneraban mucho a los Cuchavira, que eran los espíritus de la naturaleza, habitaban en elementos como ríos, montañas, árboles, bla, 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 bla. Entonces, estas creencias estaban muy integradas en la estructura social y política de los muiscas, ¿sí? Un sistema de sacerdotes y chamanes dirigían las ceremonias, preservaban el conocimiento sagrado. Entonces, esta religión muisca no solo articulaba su relación con el cosmos, sino que también fortalecía su identidad cultural y cohesión social, o sea, una vaina maravillosa, preciosa. No éramos bárbaros, no éramos salvajes, teníamos nuestras propias estructuras sociales, políticas y culturales, y llegaron estos a decirnos salvajes, desgraciados, como los odio. Bueno, sigamos, la religión azteca era una parte central y dominante de la vida de los mexicas, ¿sí? Mexicas, no sé, tiene una X. Mexicas. Tiene una X, así que no sé si decir mex. Los mexicanos te dirían que digas mexicas porque si no se emputan, pero así que mexicas, claro que sí. Entonces, ajá, pero... Bueno, entonces le voy a creer. Los mexicas, la gente del imperio azteca que floreció en Mesoamérica. ¡Ah! El imperio azteca floreció en Mesoamérica durante el siglo ¿qué sería eso? Como 14 hasta la llegada de los... Bueno, su panteón era extenso, deidades que gobernaban diversos aspectos de la vida y la naturaleza. Pues que los nombres de los aztecas sí son muy distintos, no sé pronunciarlos, es como Huitzilopochtli. Quetzalcóatl es lo más fácil de pronunciar de todo, la verdad. Huitzilopochtli. Así está escrito, así lo voy a decir. Si está mal, por favor, mándenme, por favor, no sé, manden un audio por Instagram, por la página de Instagram de Páginas y Conceptos, un audio así
pronunciando bien las cosas, porque es que yo no puedo. Sí, tal cual. Y tampoco existe A veces se me dificulta pronunciar el español. ¿Usted cree que lo voy a pronunciar bien el azteca? claro, así es, claro que sí. Y aparte en el traductor de Google no hay una voz que traduzca el link, así que ya nos jodimos. Dependemos del público. Sí, el dios del sol y la guerra era la deidad principal asociada con la expansión del imperio y la protección del pueblo azteca. Luego está Tlaloc, el dios de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la más famosa, la preferida, la favorita, no sé. También eran deidades cruciales en la cosmología azteca, simbolizando el poder de la naturaleza y la creación. ¿Sí? Entonces la religión azteca era profundamente ritualista, ceremonias que incluían sacrificios humanos destinados a mantener el orden del universo, asegurar la favorabilidad de los dioses, bla, 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 que venga el sacrificio humano. Exacto. De eso se agarran para decir que eran salvajes, ¿no? Que como hacían sacrificios, entonces, wow. Y sí, o sea, tenía, de cierta manera, de hacer De cierta sacrificios no está manera, sí, bien. luego fueron ellos a Mm, crear guerras, mm, en guerras santas para Exactamente. hacer genocidios. Ahí es, claro que Sí, sí. sí, y los salvajes éramos nosotros. En fin, el Exactamente. templo mayor en los templos aztecas, especialmente el templo mayor en Tenochtitlán, creo que ese sí lo sé pronunciar bien, no sé. Tenochtitlán, sí. Eh, eran eran epicentros de actividades religiosas y políticas, ¿sí? Aquí se llevaban a cabo elaborados rituales que marcaban eventos cruciales como el ciclo agrícola o el inicio de la guerra, ¿sí? Todo eso en los solsticios. Por ejemplo, en Cusco, cuando hay solsticio de verano, solsticio de invierno, está como ese festival del sol y todas esos maravillas. Hay que ir a Perú a visitar a los mayas, Así es. carajo. A Perú, los mayas. Eh, No sí, sé, sí. a México, no sé, o sea, bueno, sí, 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 perdón. Incas, perdón, Incas, Sí, Incas, Incas, sí, así es. Incas, Incas. Los mayas me crucé re duro de cables. Se me cruzaron re duro. Pero los Te, mayas también fueron te dije que ese importantes. polvo no ¿Qué era más azúcar. que? Te dije que esa ayahuasca no era para tomarla ahorita. Bueno, eh, el templo mayor de Tenochtitlán. Claro, sí, los sacerdotes aztecas, figuras poderosas que no solo conducían ceremonias, sino que también interpretaban los movimientos de los astros, preservaban el conocimiento religioso. Esta religión azteca estaba vinculada a una visión cíclica del tiempo, ¿sí? Donde los De sacrificios y hecho, se las inventaron ofrendas el eran vistos, calendario este. Sí, totalmente. donde los sacrificios y las ofrendas eran vistos como necesarios para obtener para sostener más bien el equilibrio del cosmos y alimentar a los dioses, ¿sí? Así Es como que los dioses son diferentes a los humanos. ¿Qué comen los dioses? Sangre. Ah, bueno, me parece completamente lógico y razonable. así es, claro que sí. Sí. Comen corazones. Perfecto, maravilloso. Usted tiene buen corazón, perfecto. El dios se lo va a comer a usted. Y Es que va a era, ser el. y no era algo terrible para ellos. Era un honor. Era un honor ser el sacrificio. Exacto, o sea, era como Entonces, muy además, eutanásico ese asunto. sí, está como las creencias sobre el Mictlán, el inframundo, la Tonatzin, que es la diosa madre, ilustraban la rica mitología que explicaba el ciclo de la vida y la muerte. La Es, religión azteca, pues, tenía un orden social y político, ofrecía una explicación del mundo, un marco para la interacción cotidiana con lo sagrado y lo divino. ¡No éramos salvajes! dato curioso que la Tonatín, tengo entendido que fue lo que después convirtieron en la Virgen de Guadalupe. Un dato curioso ahí. Después la Pues es que transformaron. es la diosa madre, de Ahí es. alguna u otra manera debe mantenerse. Sí, exactamente. Ajá. Sí. Y luego llegaron estos decir que éramos salvajes y yo no sé qué mamadas y luego ellos salen con vainas como como la cacería de brujas, el Maleus Maleficarum, las inquisiciones. Los españoles hijueputas, pero bueno. No solo La- cristianos, católicos, sí, exactamente. Sí. Pero eran de allá, así que sí cuenta. fanáticos religiosos. Así Y es. esto nos lleva al segundo tema, precisamente el fanatismo religioso. Así es. Muchos nos hemos topado con gente loquita, ¿no? De estas que su fe se convirtió en una suerte de trastorno en el que tienen esa compulsiva necesidad de hacer cambios radicales en sus vidas para ser merecedores, entre comillas, de la vida eterna, ¿no? Y no solo eso, sino que a menudo esta gente intenta insertarle su filosofía de vida a como dé lugar a los demás.
Entonces, Filosofía de vida, ¿no? Fanatismo. Y es como imponen, la necesidad de imponer. Usted exactamente. está mal, yo estoy bien, y si usted no hace lo que yo hago, entonces usted se va a ir al infierno. A huevo. Entonces, y aquí es Gracias, donde... señora, por su Ujú. Muchas gracias, señora, por su preocupación, pero si tengo un pase VIP al infierno lo voy a aceptar porque qué pereza hacer fila. Exacto. Mira, tengo una anécdota al respecto, pero me la voy a guardar para las reflexiones. Mientras tanto, aquí es donde entra un poquito lo que vendría siendo la película que te mencioné, no, la de Yes God Yes. Se llama Yes God Yes, está en Amazon y no está doblada, pero está con subtítulos. Mira, no es una película así súper emocionante, como que, wow, que van a pasar así giros de trama y toda la vaina. Si uno quiere ver una película emocionante, Yes God Yes no es una de esas. Es como un, ¿cómo se le llama? Un slice of life, creo que se llama. Ajá, recuentos de la vida, se dice en español, ¿no? Entonces, esta película trata de una muchacha que se llama, para variar, porque no hay más nombres en inglés, se llama Alice, ¿no? Esta señorita Alice es una muchacha que es cristiana, viene de una familia muy católica y, ¿sabes? Empieza interesante la película porque van de lleno al asunto, ¿no? El inicio de la película es esta muchacha, Alice, trabajando en su computadora como en una especie super pirata de Facebook y está hablando con gente, ¿no? Y un usuario de la nada, simplemente porque se supone que es mujer, le envía un mensaje de querés videochatear, o sea, que querés tener sexting, tal cual así le dijo. Así le dijo, tal cual. Y esta man, como era de una familia muy conservadora, no sabía qué era el sexting. Entonces le pregunta tal cual, ¿qué es el sexting? Y el man le manda ahí una foto ahí, como los imbéciles que mandan fotopitos, ¿no? Ya te imaginas cómo era el asunto. Eh, Entonces, Puedo recordar muchas veces el asunto. ay, en serio. Eso hay que guardarlo para otro. No, mentira. Pero entonces este baboso le Soy envía. mujer, soy bonita. Ah, claro que sí. El Entonces, sufrimiento de una sociedad donde los hombres creen que una dick pic me hará decir, oh, esa dick pic está muy bien tomada, ay, voy a hacerle caso a este señor. ay, qué No. sexy. Entonces, Wow, qué lindo y qué precioso ese oso deforme. Es un ¿qué, qué, qué, peluche nuevo que compraste. qué seductor, No, ¿no? ay, vete a revisar al médico, por favor, eso no es normal. Exactamente. Eso es cosa de terapia. Pero bueno, em, el asunto es Pues que, yo lo decía porque de verdad alguna vez tuve que decir, marica, eso es un oso de peluche muy mal hecho y muy feo y muy deforme. O, parcero, usted va a tener que ir al médico, weón. usted la tiene chiquita. Eso es mentira. Ajá. Entonces, obviamente en la película no era una dick pic, sino que era una foto de este man teniendo sexo con su esposa. Entonces, ella nunca había visto, esta Alice nunca había visto una foto así, entonces como que, wow, se queda maravillada, ¿no? Porque aparte tiene como, en la película tiene como 16 17 años, entonces como que fue un descubrimiento súper, súper grande, ¿no? Entonces, ella ve que en la foto que este man está, es como le digo, sin que nos desmoneticen, aunque no hemos desmonetizado, este man está manoseando a su mujer, ¿no? Entonces ella como que prueba hacerlo porque le da curiosidad saber qué se siente, ¿no? Obviamente la interrumpen y la película sigue porque casi la descubre la mamá, entonces no pudo continuar. Pero el asunto es que mediante se va desarrollando la película, a ella la mandan a una especie de retiro. Vos sabes que los cristianos tienen muchos de estos retiros donde uy, vamos a desconectarnos del mundo y de la tecnología y no sé qué, no sé cuánto. En este Sí. retiro hay un personaje, bueno, dos personajes importantes. Uno que se llama el padre Frank, creo que es o algo así, y una mujer guía, ¿no? Lo que se me hace curioso de esta película es Sí. que en todos los la hora de la película se la pasan el sacerdote y la guía hablando de cómo no hay que dejarse llevar por los impulsos, cómo no hay que dejarse llevar por los placeres y toda esa vaina. ¿Y sabes qué es lo que
lo primero que sale después cuando llegan al retiro. Que La mujer guía, la que se supone que los regaña a todos por llevar el celular o por darles ahí, darse sus gustos, aparece en una escena haciéndole una felación a uno de los asistentes al retiro. O sea, literal, lo normal. esta Alice llevó su celular escondido, o sea, se lo escondió de ahí para poder entretenerse con algo. Y esta man se lo descubrió, ¿no? Y la regañó que cómo te vas a traer el celular, te dije que lo primero que te dije es que me lo entregaras y no sé qué vaina. Y ya después se ve que esta man le está haciendo una felación a un mae, ¿no? Entonces ahí empieza la primera dicotomía, porque, o sea, esta Alice se da cuenta de que, o sea, esta man me está enseñando moralidad, me está diciendo que en este retiro no me tengo que dejar llevar por los placeres, pero está haciendo esto, ¿no? Con este man, ¿no? A escondidas. Pero ella se lo guardó, nunca le dijo a nadie. Solo le dijo a una amiga, pero la amiga como que le dijo, no, ¿cómo te vas a inventar eso de que la guía estuvo haciendo eso? No. Entonces, aquí, ¿Cómo te lo vas a inventar ella? Me gustaría habérmelo inventado, la verdad. exacto. Y de hecho, esto me lo voy a abordar porque, o sea, tiene mucho que ver con la fe y la confianza ciega que se le tiene mucho a los guías espirituales, sobre todo en la filosofía judio-cristiana, porque esto es muy peligroso. Pero bueno, entonces, y así, Que todos los que se mataron en una iglesia, ¿qué? exactamente. Y ahí vamos, ¿no? Em, a lo largo de la película ella sigue viendo cosas turbias. De hecho, se descubre más adelante que o sea, ella está limpiando en una parte de Cosas turbias, un sí, encuentro religioso. casi ¿Quién que imposible, ¿no? debió ser algo sorprendente? Así es. Entonces, ella, Algo chocante. ella estaba limpiando y el sacerdote estaba en su oficina y él le decía que no, que hay que huirle a la lujuria y toda la vaina y estaba viendo porno. Hay que huirle a la lujuria Sí. de este tipo, porque no, no, gas, a mí no me gusta es que MILFs, ¿qué le pasa? No, de Exactamente. este no. De hecho, ella mientras estaba limpiando, ella descubre que este sacerdote estaba viendo porno. Entonces, tal cual, buscó en su computadora, que es la única que tenía internet en todo el retiro, ahí sus archivos raros y se puso a ver porno. Y ya para resumir, Es eh, normal. al final de la película, Alice le da a entender que lo descubrió viendo porno, porque la mandaron a confesarse, ¿no? Entonces, vos pusiste en tu hoja de presentación que uno de los sentimientos que te venía a la mente cuando entraste al retiro es que te encendías, ¿no? Como dicen en inglés, que se ponía cachonda, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me decías al respecto? Le dice. Y le pregunta algo así como muy, muy irónica, ¿no? Em, Está bien que yo haya visto a personas teniendo sexo. Y el sacerdote como que se pone nervioso. Vos sabes cuando te están descubriendo algo, así se puso el man. Entonces se pone como nervioso. No, eso es un pecado, que no sé qué, no sé cuánto. Y le empieza a describir a Alice qué es lo que estaba viendo el sacerdote, ¿no? Es malo que yo vea a una persona teniendo sexo en un carro y le empieza a describir toda la escena porno que él estaba viendo y él se da cuenta de que lo descubrieron. Y aún así, La mata. ojalá, ojalá hubiera sido Ah, un final más, pero no. La cosa es que aún así, sabiendo que lo descubrieron, lo único que le dijo es andar rezate 100 Ave Marías y 50 Padres Nuestros. Y le mandó la penitencia. Entonces, y Alice aquí reaccionó, no, este man, ¿cómo me está mandando a hacer penitencia si él mismo sabe de lo que estoy hablando? Entonces ahí fue donde porque te estás confesando, él no. La que se está confesando es otra. o sea, sí, pero o sea, me refiero que entró en la dicotomía moral entró en la dicotomía moral de que, o sea, ¿cómo es que este man me va a guiar
si está siendo hipócrita y mentiroso, ¿no? Entonces, y ahí es donde Eh, el resumen de la película es que la man esta se suelta y ya como que no le importa nada, ¿no? No le importa nada y se suelta sexualmente. Ya se libera de esa carga emocional que trae la religión. ¿Por qué? ¿Por qué menciono la película? Por lo siguiente. Mencioné a a la guía que le estaba haciendo una mamada a un man y a este man que veía porno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de filosofía o moral judío-cristiana, se le huye mucho a los placeres de la vida, se le huye mucho a la lujuria, pero al fin y al cabo, si te das cuenta, ellos recaen en lo mismo, nada más que lo hacen por debajera. De hecho, sin hacer mucha mofa, uno de los meollos más grandes por los cuales la Iglesia Católica, sobre todo, ha estado perdiendo fuerza, es porque se sabe que de puertas para adentro no son tan santos como se les cree, ¿no? Eh, Nunca me ha dado la oportunidad de ver un caso de estos en vivo donde un sacerdote se pasa de listo, por no decir la palabra que nos banearía, y se pone a jugar con niños, digámoslo entre comillas, ¿no? Pero sí me preocupa el hecho de que estoy rodeado de gente que le creería a un sacerdote si dice que es mentira, lo que dice un niño. Entonces, pues ujú, es que viene a ser una doble moral religiosa, ¿sí me entiendes? sí, Entonces esta doble moral es como, ay, yo practico, bueno, es como es la práctica de mantener y aplicar diferentes estándares como éticos o morales en función a las circunstancias de quien esté involucrado, ¿sí? Entonces, a menudo es en beneficio de una organización religiosa o de sus líderes, ¿sí? Entonces, es una hipocresía y una contradicción entre las enseñanzas religiosas y las acciones de sus seguidores o autoridades, es decir, sacerdotes en este caso. eh, Entonces, una institución religiosa va a predicar valores como humildad, caridad, y sus líderes viven en opulencia, ejercen poder de manera autoritaria, ¿sí? Y este fenómeno también puede observarse como cuando una religión promueve igualdad, amor al prójimo, pero pues hay discriminación y reprime ciertos grupos sociales como las mujeres, los LGBT, aquellos de otras exactamente. creencias. La doble moral religiosa socava la credibilidad y la integridad moral de las instituciones y de sus representantes. Sí, esta doble moral ha contribuido a muchas tensiones y conflictos dentro y fuera de las comunidades religiosas. Dentro, como esta muchacha que se dio cuenta de la doble moral y quedó, pues, este man me quiere enseñar, pero parce, ¿qué me va a enseñar si es otro pobre diablo como yo? ¿A lo bien? Y por fuera es como, parce, usted está predicando, pero no aplica, se va por todo lo contrario, o sea, qué hipócrita, qué cínico. Exactamente. Sí, es muy paila. Entonces, un ejemplo, digamos, notable de esto, históricamente, digamos, es la explotación y el abuso sexual de menores por Ujú. parte de miembros del clero, como ha ocurrido en la Iglesia Católica, ¿sí? Sí, claramente estos actos son condenables a la luz de las enseñanzas cristianas sobre la protección de los inocentes, la moralidad sexual y tal. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido en muchos casos encubrimientos, falta de justicia para las víctimas, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Intimidación a las víctimas, ¿sí? Coerción, más Reflejando que una todo. versión, entonces refleja la doble moral que protege a los agresores mientras predica la virtud, De hecho, ¿sí? tengo Otro entendido que a Juan ejemplo, Pablo II todavía lo están investigando por haber encubierto muchas cosas. sí. Otro ejemplo pueden ser que los líderes religiosos utilizan la religión para justificar la violencia o la opresión, como en las cruzadas o en las Exactamente. justificaciones religiosas para la esclavitud y la segregación racial. Entonces, todas estas prácticas muestran cómo la religión puede ser manipulada para servir a intereses particulares en lugar de adherirse a los principios éticos que profesa. La doble moral religiosa, por tanto, pues erosiona la fe de los creyentes, contribuye a una desconfianza generalizada hacia las instituciones religiosas y es por eso que hoy en día casi nadie quiere ser religioso, porque nadie cree ya en las instituciones religiosas, pero aún así existe gente que tiene fe y la fe es tan grande que se va por el fanatismo religioso. Y fíjate que, o sea, según yo, la clave está en eso, en creer en lo que vos querás, pero no en quien lo maneja.
Porque, o sea, sí, creer en Dios está Sí, bien, pero, o sea, la institución como tal, la iglesia, está regida por humanos, humanos que son imperfectos. Entonces, el meollo del asunto es saber encontrar un balance entre creer en tu Dios y creer en quien lo profesa. pues sí, no. Y no, y esta vaina del fanatismo religioso es tenaz, es terrible. O sea, el fanatismo es esta devoción extrema, intransigente hacia una creencia religiosa específica. Y entonces esto viene con una intolerancia hacia las creencias y prácticas de los demás. Entonces, esta vaina siempre ha llevado a acciones radicales y violentas, Como la Inquisición. digamos, en nombre de la religión con el objetivo de imponer su punto de vista sobre otros o eliminar a aquellos que se perciben como amenazas a la ortodoxia religiosa a la cual eres fanático. Entonces se dieron las cruzadas, se dieron las guerras santas, como las llaman, se ha dado, la discriminación y el bullying, digámoslo así, cotidiano de mucha gente hacia otra gente. Entonces, este fanatismo religioso se puede manifestar de muchas formas y grados, claramente, ¿sí? Es como desde la exclusión social y la discriminación hasta el terrorismo y la guerra santa. Así es. Entonces los individuos o grupos fanáticos suelen interpretar las escrituras sagradas de manera literal y absoluta, ¿sí? Rechazando cualquier interpretación alternativa o crítica, lo que puede llevar a una visión distorsionada y extremista de la realidad. Entonces el fanatismo religioso claramente ha sido una fuerza poderosa a lo largo de la historia. No vamos a decir que no, pues incluyó en eventos significativos como nuevamente las cruzadas, la Inquisición, diversas formas de conflicto religioso. En la actualidad el fanatismo religioso sigue siendo una preocupación global, claramente exacerbada por la facilidad con la que las ideas extremistas pueden propagarse a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Ya no Y no solo solo eso, en, sino que en la religión, sino que en todo. Aquí, exactamente hoy en día pues, el hecho que estemos tan globalizados hace que la desinformación, las noticias falsas y todo eso y contribuya a hacerse fanático de algo. ¿Sí? Entonces los efectos de este fanatismo religioso pueden ser devastadores, ya que no solo amenazan la seguridad y la coexistencia pacífica entre comunidades, sino que también pueden socavar los derechos humanos y la dignidad de las personas. exactamente. Por ejemplo, los fanáticos religiosos que creían que una enfermedad mental era que estabas poseído por un demonio, cuántos inocentes no murieron en manos de un sacerdote haciendo exorcismos durante días sin que la persona pudiera comer o beber nada y al final moría de hambre, de deshidratación, de cansancio corporal, De o sea, shock, son como muertes tal. muertes muy horribles. Sí, Entonces, combatir el fanatismo religioso requiere no solo medidas de seguridad y políticas efectivas, sí, sino también un compromiso como continuo, el diálogo interreligioso, el respeto por la diversidad de creencias, la promoción de valores universales de justicia y paz, sin recaer precisamente en la doble moral religiosa. Es como, hermano, si predica, aplique. Cumpla, exactamente. Sí. Y aquí es O sea, donde... primero aplique. Aquí es más bien como primero aplique y después predique. Sí, antes no. Así es, claro que sí. O sea, si usted no puede practicar, no predique, marica. No predique. Y esa Sí. ceguera es la que nos llevó en el pasado a hacer cosas súper irracionales como la cacería de brujas que estuvimos hablando, ¿no? El Y Maelus la creación del Maleficarum. Maleus Maleficarum. Ajá, Entonces, sí, háblenos es de como el Maleus Maleficarum, traducido del latín como el martillo de las brujas. Sí, es uno de los tratados más infames y significativos sobre la persecución de la brujería en la Europa medieval y moderna temprana. ¿Sí? Se publicó por primera vez en 1487, escrito por dos inquisidores dominicanos alemanes, ¿sí? Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este texto se convirtió en una guía esencial para la identificación, la acusación y, sobre todo, el castigo de las personas acusadas de brujería. Entonces, el Maleus Maleficarum estaba dividido en tres partes. La primera se centraba en la realidad de la brujería y la creencia en el diablo. La segunda detallaba los métodos que los brujos y brujas supuestamente usaban para llevar a cabo sus actos malévolos, tétricos, herejes. ¿Sí? Y la tercera proporcionaba un manual para los procedimientos legales contra los sospechosos de brujería. Entonces el texto argumentaba que las mujeres eran más propensas a la brujería debido a su supuesta debilidad moral y física. Qué cosa tan
Sí, Recomendaba técnicas brutales de interrogación y tortura para extraer confesiones. Técnicas brutales de interrogación y tortura para extraer confesiones. Me llama la atención porque, o sea, quiero pensar que muchos de los que confesaron, entre comillas, eran para que lo dejaran de torturar y al fin y al cabo lo siguieron jodiendo, pero bueno, cosas de la vida. Sí, muchos de ellos, muchas de las personas que confesaron para ver si los dejaban de torturar. Es como, morir es mejor que esta mierda. Exactamente. Pues la influencia del Baelus Maleficarum fue profunda, duradera, ¿sí? Contribuyó significativamente a la histeria y a la cacería de brujas que barrerían Europa en los siglos siguientes. ¿Cierto? Su publicación y amplia circulación, porque es que el Baelus Maleficarum fue que, o sea, fue impreso muchas veces a lo largo de los años, y después de eso circuló, eso mejor dicho, como fuego en hierba seca. Entonces, y lo peor de todo es que esto coincidió con un periodo de gran temor y superstición en torno a la brujería y el diablo. Entonces el libro no solo fue autorizado por la Iglesia Católica a pesar de las controversias iniciales sobre su contenido y metodología, sino que aparte de eso se convirtió en una herramienta clave para los jueces y los inquisidores durante la cacería de brujas, especialmente en Alemania y el norte de Europa. Entonces fue condenado por algunos teólogos y clérigos que cuestionaban su precisión y su uso de la tortura, pero el Baelus Maleficarum fue reimpreso numerosas veces durante los siguientes 2 siglos, alimentando la persecución de miles de personas acusadas de brujería, y su legado se mantuvo como un testimonio sombrío de la intolerancia y la brutalidad durante uno de los periodos más oscuros de la historia europea, sobre todo porque las cacerías de brujas fueron episodios de intensa persecución y violencia dirigidos principalmente contra las mujeres. ¿Sí? Y tuvieron lugar entre el siglo XV y el XVIII. Fueron 3 siglos. 3 siglos de pura persecución, imagínate. 3 siglos de bruja. ¿Por qué? Sabe leer. Ok. Pero el hombre también sabe leer, sí, pero es que las mujeres no son lo suficientemente inteligentes, por lo tanto tú has de ser bruja, porque por medio de la brujería Satán te enseña a leer, y es como, parce, te estás escuchando, estás escuchando las estupideces que estás diciendo, de por Dios. Y el hecho de que fuera justificable en ese tiempo, hay mucha gente que dice que no, que es una mentira del capitalismo, que hubo es que lo peor de todo es que estas persecuciones estuvieron impulsadas por una combinación de religiosos, factores sociales y políticos, ¿sí? El miedo al diablo y la superstición estaban profundamente arraigadas en la sociedad. La reforma protestante y la contrarreforma católica, junto con el miedo a la herejía y la influencia del diablo, exacerbaron el fervor religioso, el fanatismo religioso, y condujeron a la búsqueda de chivos expiatorios en forma de brujas. Entonces, las autoridades eclesiásticas y civiles, basándose en el Baelus Maleficarum, utilizaron estos métodos de tortura para extraer confesiones. Los juicios se caracterizaron por su brutalidad e injusticia, y se estima que decenas de miles fueron ejecutados durante un periodo, con un número desproporcionado de mujeres entre las víctimas, ¿sí? Debido a la creencia de que eran más susceptibles a la influencia demoníaca. ¿Por qué? No sé, porque somos parecer. La cacería de brujas no solo tuvo lugar en Europa, sino que también se extendió a las colonias americanas, siendo uno de los casos más famosos los juicios de Salem en Massachusetts. En 1692, las brujas de Salem, de por Dios. En estos juicios la historia colectiva llevó a la condena y ejecución de varias personas acusadas de brujería, claramente. Las cacerías de brujas reflejaban una mezcla de miedo, misoginia y el deseo de controlar y reprimir a aquellos que eran considerados diferentes o que no se ajustaban a las normas sociales que predominaban en esa época. Entonces, en muchos casos, estas acusaciones de brujería eran utilizadas más bien como pretexto para resolver disputas personales, económicas o políticas. Es como, no me quiere vender su tierra, brujos. Sí, exactamente. Se buscaba cualquier pretexto para ejecutar a la gente. Sí, no, con el tiempo llegó la ilustración y el desarrollo del pensamiento científico, y pues esto comenzó a erosionar las creencias supersticiosas que sustentaban estas persecuciones. La cacería de brujas eventualmente cesó.
Sin embargo, pues hoy en día esto es un recordatorio de los peligros del fanatismo y la intolerancia y de cómo el miedo puede ser utilizado para justificar opresión y violencia. Exactamente. Lo que nos lleva a la Inquisición, Ujú. que Sí, ya habíamos hablado un poco de esto, de que la sí. Inquisición fue una institución establecida por la Iglesia Católica en la Edad Media con el propósito de combatir la herejía y mantener la ortodoxia doctrinal. Ahí, o sea, muchos pocos usaron el racionalismo en ese tiempo. De hecho, tengo aquí a un señor que se llama Alonso Salazar y Frías, que no es Hugo Chávez Frías, por favor no lo confundan. Pero este señor fue un inquisidor español conocido por su papel en los procesos de brujería en el País Vasco. Esto fue en España, ¿no? Entonces, a principios del siglo XVII. Nació en 1564, perdón, en Burgos, España, y murió en 1636. Este señor es conocido como el abogado de las brujas. ¿Por qué? Porque como inquisidor, él instauró una especie de escepticismo en el que dijo que, ok, sí, sí, estamos juzgando a esta señora por esto, porque según es bruja, pero ¿dónde están las pruebas? Entonces, este señor tenía un método de investigación donde instauró una especie de comisión, por así decirlo, para investigar las acusaciones, pero basándose en evidencias contundentes, ¿no? Entonces, este señor adoptó un enfoque más empírico y racional en su investigación. Recorrió más de 5.000 kilómetros, entrevistó a más de 1.800 personas. Él estuvo corroborando, ¿no? Entonces, él no se limitó a decir, sí, bruja, sino que lo que él hizo era, mira, hablemos con la gente, no seamos, no seamos tiene que haber algo que respalde lo que están diciendo, no que simplemente porque X o Y persona la acusó y ya la vamos a ejecutar y la vamos a quemar, no. Entonces, aquí es donde vemos un poquito, un atisbo del escepticismo que debería haber existido en ese tiempo. Y lo curioso, o sea, se me hace curioso que, o sea, este señor era no detractor, pero, o sea, sí se mostraba muy renuente a seguir a rajatabla todos los protocolos de la Inquisición. Entonces, y se me hace curioso que es el más olvidado. O sea, nadie habla de él. O sea, Pues porque es más fácil centrarse en lo feo que en lo bueno. exactamente. Ujú, Pero vamos a centrarnos por un momento en algo bueno. Martín Lutero. sí, que ni tan Y bueno. pues Martín Lutero fue un teólogo y reformador religioso alemán del siglo XVI, ¿sí? Fue conocido por haber iniciado la reforma protestante en Europa. Nació en 1483 en Alemania y Ujú, se convirtió en un monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Eh, Su crítica se centró en las prácticas de la Iglesia Católica de su tiempo, particularmente en la venta de indulgencias. Culminó con la publicación de sus famosas 95 tesis en 1517. ¿Sí? Estas tesis cuestionaban la doctrina católica sobre el perdón de los pecados, fueron clavadas en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg y pronto se difundieron por toda Europa gracias a la reciente invención de la imprenta. así Aparte es. de esto, este señor tradujo la Biblia al alemán, porque antes la Biblia solo se podía escribir en latín y Así es. solo los letrados, es decir, sacerdotes y los más ricos podían leer la Biblia porque estaba en latín. El vulgo como tal, que primero no sabía leer, mucho menos iba a saber latín. O sea, se me hace, Entonces, se me hace curioso que antes no querían que la leyeran y ahora como que léanla porque necesitamos adeptos. Tal cual. sí, antes no querían que lo leyeran, sino que creyeran lo que les dijera el sacerdote, porque como dijimos anteriormente, usaron la religión a su conveniencia. Y como lo estaban usando a su conveniencia, no les convenía que el vulgo supiera lo que decía la Biblia. Sí. Entonces, este señor argumentaba que la salvación no podía ser alcanzada mediante obras o pagos monetarios, sino a través de la fe en Dios y en la gracia divina. Con tu fe es suficiente, no necesitas darle un diezmo a cualquiera, ¿sí? Ujú, así Entonces es. sus ideas encontraron apoyo entre un amplio sector de la población, lo que llevó a la ruptura con Roma y a la formación de las iglesias protestantes, como la luterana. Entonces sus reformas doctrinales, además de estas reformas doctrinales, claramente, Lutero fue un prolífico escritor y pues con esta traducción de la Biblia al alemán
hizo accesible la escritura a un pueblo más amplio, a un público más amplio, más bien. Así es. Entonces, su legado incluye una profunda influencia en el desarrollo del pensamiento religioso, político y cultural de toda Europa, sentando así las bases para la diversidad religiosa, la libertad de conciencia que pues hoy en día hace parte de muchas sociedades. Sin embargo, pues, ¿qué fue esta reforma protestante? Pues, básicamente, la reforma buscaba reformar y renovar la fe cristiana, promoviendo principios como la salvación por la fe, la autoridad suprema de la Biblia y el sacerdocio universal de todos los creyentes. Entonces Lutero y otros reformadores como Juan Calvino en Suiza, Ulrico Zwingli. O sea que estaba calvo. A veces de verdad me dan ganas como de darle con una silla en la cabeza a este man. Se criticó mucho la corrupción y el abuso de poder dentro de la Iglesia Católica, así como las doctrinas que consideraban contrarias a las enseñanzas bíblicas. Entonces, la Reforma Protestante dio origen a nuevas denominaciones cristianas, como la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, que es la calvinista, la de Juan Calvino, y la Iglesia Anglicana. Sí. Entonces, eso también tuvo profundas repercusiones políticas y culturales en toda Europa. Entonces, las disputas religiosas y las guerras resultantes llevaron a divisiones profundas en la sociedad europea y reconfiguraron todas las estructuras de poder político y eventualmente condujeron al establecimiento de la pluralidad religiosa en el continente. Entonces, la reforma estimuló la educación y la alfabetización, ya que los reformadores creían en la importancia de que los fieles tuvieran acceso directo a las escrituras y a una educación religiosa sólida. Entonces se transformó todo el panorama religioso y cultural de Europa, sentó las bases para la diversidad religiosa y la libertad de conciencia y alfabetizó gente. Que es lo que se debía hacer desde un principio. Y, o sea, ya cuando este señor dividió a la iglesia, porque lo que hizo fue eso, dividir a la iglesia, aquí es donde vamos un poquito, o no sé si tenés más que hablar en el segundo tema. No, aquí vamos directamente a los dogmas cristianos, a los dogmas. Sí, los dogmas de antes y los dogmas de ahora. Así es. Pues, no sé, primero que todo, ¿qué es un dogma, señor? ¿Qué es un dogma? Un dogma, según mi diccionario de mi Biblia de literato, dice que un dogma es, ya te voy a decir, la Real lo define como proposición tenida por cierta y como principio innegable. Eso quiere decir que un dogma es una verdad supuestamente irrefutable para los religiosos. Sí, y el conjunto de dogmas, pues es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de la religión a la que pertenece ese dogma. Exactamente, así es. Entonces, los dogmas cristianos, entendidos como las enseñanzas fundamentales e inmutables de la fe, han experimentado cierta continuidad a lo largo de los siglos, aunque con diferencias significativas en su interpretación y aplicación a lo largo del tiempo. Sí, antes, en los primeros siglos del cristianismo, los dogmas cristianos se centraban en la Trinidad, la doctrina de un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad de Jesucristo, la salvación por gracia a través de la fe, la autoridad de las Escrituras como revelación divina. Sí, estos dogmas fueron establecidos y articulados en los primeros concilios ecuménicos, como el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, el concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo, ¿sí? Definieron aspectos cruciales de la fe contra herejías como el arrianismo y el nestorianismo de esa época, ¿sí? Hoy en día, los dogmas cristianos continúan siendo fundamentales para las principales denominaciones cristianas, ¿sí? Pero han evolucionado en términos de su interpretación y aplicación en el contexto moderno. Entonces, por ejemplo, la comprensión de la relación entre ciencia y fe, los derechos humanos, la ética social, cuestiones de género, influyen de manera que los dogmas se aplican y se viven en las comunidades contemporáneas. Entonces, hay una diversidad considerable dentro del cristianismo en términos de énfasis teológicos y prácticos, sí. Como por ejemplo, algunas denominaciones protestantes pueden enfocarse más en la libertad individual de interpretación de las escrituras, mientras que la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas mantienen una estructura doctrinal y jerárquica más rígida. Entonces, a pesar de que hay cosas que permanecen,
Hoy en día han cambiado porque los obligaron, básicamente. Así es. No es porque quiera hacer una mejor doctrina ni nada por el estilo, sino porque los No, cancelan su si no. su interpretación y aplicación en la vida cotidiana son moldeadas por los contextos históricos, culturales y sociales cambiantes a lo Exactamente. largo de todos los tiempos. Y sí o sí, Como ven para que la poder gente ya no mantenerse, simpatiza, y para poder mantenerse, deben cambiar, deben exactamente. transformarse, pero Son siguen como las manteniéndose empresas, es lo tal cual. importante. Son como las Sí, por empresas, tal cual. ejemplo, 1 de junio todos se ponen la banderita. 1 de julio ya no hay ninguna Y banderita. ya para qué, sí, ya cumplimos. Y Sí, ya no más. se me hace curioso en ese aspecto, porque, o sea, en, sobre todo en la iglesia católica, estos cambios bueno, al final son productivos, si se le puede decir de una manera, pero igual como que intenta que ignorar, o eso es lo que he visto en muchos religiosos que intentan exorcizarme por ser ateo, intentan ignorar el hecho de que en su momento la iglesia hizo cosas turbias, porque por alguna razón eso les afecta a su imagen. Y, o sea, me parece muy... ¿Quién sabe por qué no? Eso Sí, es que las cosas hagan cosas turbias y después afecte su imagen positiva. ¿Quién sabe por qué pasará? exactamente. Y de hecho he tenido muchas peleas yo y yo en algún momento de la vida me di cuenta de que pelear con un creyente es como muy, ¿para qué, no? Porque, o sea, no lo vas a sacar de su creencia y a mí no me vas a sacar de mi ateísmo. O sea, por eso tengo un problema con los predicadores, tengo trauma con los predicadores, porque no te has dado cuenta que ya esto siendo de parte de los protestantes, ¿no te has dado cuenta que que los predicadores tienen siempre la misma historia? O sea, siempre cuando te llegan Ah, siempre que te llegan a predicar te dicen, o al menos es lo que me ha tocado vivir a mí, mira, es que yo antes era drogadicto, era ladrón, pero llegó el pastor y me enseñó de Jesucristo y me convertí y la única razón por la que yo nunca probé drogas es que la peor etapa de la drogadicción es que te vuelves cristiano. Exacto, entonces imagínate. Yo en un momento de mi vida me pregunté seriamente, o sea que para ser cristiano hay que ser un maleante primero, o sea, porque te das cuenta de la coerción, o sea, porque Lo que ellos quieren transmitir es que cuando no tenías a Dios en tu vida estaba tan incompleta que buscaste escapar por medio de cosas bastante feas, como lo es la drogadicción y los vicios. Pero una vez encontraste a Dios, ese vacío se llenó y ya no tuviste que recurrir a este tipo de cosas tan feas. Eso pero es lo que quieren transmitir. Pero la forma en que lo hacen me hace pensar en precisamente la peor etapa de la drogadicción es el cristianismo. exactamente, ¿no? Y aparte de eso, mira, o sea, no sé si a vos te suena así, pero o sea, a mí me suena como que agarrar a alguien en estado de vulnerabilidad y aprovecharte de su vulnerabilidad para adoctrinarlo. Y eso no me parece muy cristiano a mí, al menos. Pero Porque, sí es lo que pasa con los niños. sí, Los niños imitan lo que ven otra cosa, y de exactamente. repente y de repente son cristianos y ni siquiera saben lo que significa ser un cristiano. No saben lo que, o sea, saben de Dios, pero no entienden el concepto de Dios. Saben lo que es, o saben o sea, orar es para un niño es cerrar los ojos, poner las manos juntas y pedir un deseo. Ujú, Porque exactamente. esa es la explicación que da, pero orar va mucho más allá. No Orar, es solo es. orar Orar se según, supone que es un momento de conexión con el ente superior, de sentirte escuchado, de sentirte, no es simplemente repetir. Y por ejemplo, las oraciones como tal, el rezo es repetir como loro algo específico y ya. exactamente. Entonces es como adoctrinar a personas vulnerables empieza con adoctrinar a los niños. Los niños Ujú, exactamente. no deberían ser educados en ninguna fe como tal. Hasta que crezcan. Deberían ser educados de tal manera que ellos, por medio de su yo individual, pueda decidir si creer o no en algo. Exactamente. O sea, mucha gente dice que, o sea, de hecho, la mayoría de creyentes recurren al argumento de que no, es que si yo no creo, me siento solo, me siento que me abruma la vida
porque siento que Dios me Eso se llama protege. falta de autoestima y significa que necesitas ir a terapia. Y la verdad, sí, exacto. Yo soy completamente lo contrario. O sea, a mí me abruma pensar que tengo que ser buena. Yo me niego a pensar que las personas no pueden ser buenas simplemente por la cultura de hacer las cosas bien. O sea, sí es cierto que los humanos somos imperfectos y nos predomina mucho la violencia y las malas costumbres en su mayoría. Pero quiero pensar que si sos una buena persona por el simple hecho de pensar que alguien te está vigilando, entonces no sos una buena persona como tal, porque estás siendo buena persona por querer ir al cielo, no porque te satisfaga ser buena persona. Y eso a mí me parece Llegó muy un momento en cuestionable. que los cristianos solo eran cristianos porque si no lo eran, se irían al infierno. Ujú. Y lo sigue viendo, porque o sea, yo he platicado con muchas personas y Porque te portas bien, porque es lo correcto o porque tienes miedo de irte al infierno. ujú. Entonces, ahí es donde me parece muy cuestionable ese aspecto, porque o sea, sí, está bien ser cristiano, está bien ser creyente, pero si volvemos, es como la orientación sexual, si toda tu vida gira en torno a ser creyente simplemente por alcanzar algo o solo para obtener algo que los demás por paganos y por ateos no van a conseguir, eso no tiene mucha sustancia, si me lo preguntas a mí. Eso, eso tiene como, es muy, muy vacío, porque simplemente está buscando eh, plenitud a base no sé si decirle chantaje o conveniencia, ¿no? Chantaje emocional. Ujú, exactamente. Y a mí esta parte de la vida me emputa, porque o sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en primer año, creo que era de secundaria, lo mismo, ¿no? Llegó un predicador al colegio. Porque el colegio es católico, pero igual dejan entrar protestantes para que prediquen. Imagínate. El colegio es católico, pero dejan entrar protestantes para... Porque debe haber diversidad de creencias. Así, ajá, exactamente. Entonces, estaba yo en primer año y nos convocaron a todos al auditorio para que escucháramos la prédica de un gringo, ¿no? Y la misma historia de siempre, era drogadicto, me quebró una pata y el pastor oró por mí y se me restauró la pata mágicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y vino algo que fue Ay, lo que... madre, ese viaje en ácidos estaba muy áspero. Sí, tal cual. No, sí, él dijo, no, es que fíjate que yo me rompí un pie y el pastor oró sobre mi yeso y se me curó más. No, horrible. Y no, pero a lo que voy es a lo siguiente, mira. Este predicador aplica lo que muchos predicadores eh, hacen en sus prédicas, ¿no? Lo de cierren los ojos. Imagínense eh, yendo a su tierra soñada. Imagínense sus sueños cumpliéndose y la vaina. Y si lo creen con fe, lo van a lograr y la vaina. Entonces, y muchos de los muchachos sí ¿Que le la hicieron. manifestación qué? ¿Que la manifestación qué? Exactamente. Y muchos de los muchachos sí que hicieron lo que estaba diciendo el predicador este. Ellos cerraron los ojos, se empezaron a imaginar sus cosas y ya ves al montón de mocosos llorando porque se le están cumpliendo los sueños según la visión de este señor. Y eso es un fenómeno muy interesante del ser humano que es la sugestión. Eh, hay, eh, Es que su sueño siempre fue que un predicador drogadicto fuera y les dijera qué hacer. ya, más o menos, ajá, exactamente. No, pero a lo que voy es que lo que más me frustra, por no decir otra palabra, del dogma cristiano es que a menudo se basa en jugar con los sueños de los demás y con las emociones de los demás para poder ganar adeptos, ¿no? Y eso se me hace muy cruel, se me hace muy... lo catalogaría yo como un crimen de lesa humanidad porque o sea, te estás aprovechando de las necesidades de otras personas para poder caerles en simpatía, ¿no? Y eso es muy manipulador, porque, o sea, estas personas que en ese momento lloraron en el auditorio, no es que sintieran la revelación, sino que como les estás presentando el escenario que tanto anhelan, y si lo presentas como algo plausible con el simplemente hecho de creer,
eso les impacta emocionalmente. Y volvemos a lo mismo, es como si reviviera este desgraciado de Jim Jones y le dijera a todos, vámonos a Guyana. ¿Sí me entiendes? Me parece muy Sí. cruel a mí. Dios mío. Es que no, no sé. Digamos que yo no tengo más para decir, más de lo que ya he dicho. ¿Ok? Entonces, Es como que, wow. ¿Cómo va? Ah, no he contado una anécdota mía. ujú, ujú. Mm, mm. No, creo que yo no tengo anécdotas así como interesantes. No has tenido la desgracia de toparte con un predicador, eso es genial. Todo el tiempo en el transporte público, tú ves que se sube gente a predicar. Yo antes robaba, yo antes era drogadicto, yo antes, y te entregan como escritos religiosos, escritos cristianos y demás cosas. Y la gente da plata. La peor O que he sea, visto, mis prédicas son yendo a cualquier otro lado. Entonces realmente es como lo mismo de siempre. la peor que he visto yo es de un man que decía que era ciego, pero después de que se bajaba del bus de plano se miraba que era mentira. Sacó el celular. Sí, tal cual. Y A la mí me gente pasó, le... a mí me pasó una vez, a mí me pasó una vez. Yo me bajé junto con el ciego y apenas se bajó sacó el celular y yo, este hijo de pe. Y lo peor es que la gente le sigue dando, ¿sabes? O sea, como que la gente lo mira, pero como que no sé si es que le va o simplemente hacen de la vista gorda, pero cuando llegan a pedir limosna, porque o sea, en el caso mío es que el señor este llegaba a predicar y luego pedía la limosna, ¿no? Entonces cuando llegaba a pedir limosna, la gente le seguía dando y ya lo conocían, porque o sea, Chinandega es un lugar muy pequeño, entonces como que ahí no es que nos conocemos entre todos, pero es como es una ciudad pequeña y es fácil como reencontrarse con otras personas aunque no los conozcas mucho. Entonces, el señor, las vendedoras lo conocían, muchos de los pasajeros recurrentes lo conocían, el conductor del autobús lo conocía, pero aún así le seguían dando a pesar de que él mismo se delataba y como que no le daba vergüenza tampoco. Entonces, no, horrible. Y bueno, yo con esas anécdotas concluyo, no sé si tienes algo que decir. Eh, no sean fanáticos, por favor, no sean fanáticos de nada. El fanatismo es algo bastante peligroso que lleva a muchos problemas de violencia y de muertos y de todo eso. Por favor, eviten de ser fanáticos de lo que sea. Si van a creer en algo, créanlo, créanlo, pero sean respetuosos con los demás, que es eso el fanatismo, lo bien, que es que cansa, es fastidioso y que violencia, la verdad. Más allá de eso, no, yo creo que con eso podemos culminar este 13º capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Gracias por escucharnos. Si quieren más contenido como este, síganos aquí en nuestras redes, cuyo link está abajo en la descripción. Puedes bajar y darle clic a lo que quieras. Y por Hay que favor, estar, apóyenos sí. con tus amigos. Con ese tonito también deberías decir hola papacito en acento paisa. No, Ya, que pues no. algún Mano, día, ya hablamos de esto. Que no. algún día, cuando tengamos 100.000 suscriptores la voy a convencer a Iván a ver. Ah, Mm, y mm. nada, como una vez, como una vez dijo el famoso filósofo narrador Héctor del Mar, les digo que aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Y recuerden que si la vida te da la espalda, tócale las nalgas, porque más vale pájaro en mano que 100 en el ano. Claro que sí. Ah, Poker face es su máxima expresión. Ah, y ya pues, despídase, adiós. Hasta luego. Ya me voy. Nos vemos. Perdón, es que quedé en shock ante semejante derroche de sabiduría. Claro que sí. Nos vemos. Cuídense. Un beso en la nalga que nunca falte. Y hasta la próxima. Adiós.